Esta vez haremos un repaso y homenaje al artista Zóbel en el centenario de su nacimiento. En esta mesa hay expertos que nos hablarán de su figura, de sus inicios, cuando quisieron crear en Cuenca un museo de arte abstracto que en aquella época pues, no se entendía lo que era, porque eran los años 60, me parece, por ahí. Pero a través de Gustavo Torner y otros artistas más, pues lograron que Cuenca tuviese su museo abstracto, más pequeñito, con menos obras, pero poco a poco, bueno, está ya como muy estabilizado, muy conocido y sigue adelante. Nosotros en Alarcón, gracias a Marisa, nos propuso un pequeño museo, el MOA, y poco a poco se ha hecho grande gracias a los artistas que han expuesto y también los que quieren poner más, porque hay gente que está en la cola para exponer en este museo. Y esto hace que el MOA pues, se haya hecho grande, no solamente en Alarcón, sino que su nombre ya figura por varias partes de España, porque se han hecho exposiciones en su nombre. Entonces, yo no voy a hablar de Zóbel ni voy a hablar de nada, simplemente hago comparación del Museo Abstracto de Cuenca con el MOA de Alarcón, que no tiene nada que ver, lógicamente, pero que las cosas empiezan y no sabe cómo se terminan. En Cuenca terminó como ya hemos visto. En Alarcón no sabemos, está la incógnita. Yo solamente puedo decir eso, nada más. Los expertos son los que pueden hablar de su obra, de su vida, del museo. Yo solamente presentar lo que es este encuentro y el congreso sobre Zóbel. Nada más. Bueno, muchas gracias por venir. Sabemos que es un sábado dificilísimo, que hay cantidad de cosas, que está el pueblo lleno con muchísimas actividades. Y daros las gracias por venir y luego deciros que aunque ahora somos pocos, porque los que habéis venido más sabéis que siempre, sorprendentemente, la sala se llena. Hoy sí que va a ser más difícil, pero lo que vamos a hacer es grabar toda la mesa redonda, gracias a Hipólito, que bueno, aquí nos ha surtido aquí de micros, está haciendo que cada vez sea esto como más profesional. Y vamos a poder grabar y entonces esto quedará recogido ya. Lo que hacemos últimamente es intentar grabar, fotografiar todo lo que se hace, porque luego pasará a la memoria. Hay veces, lo comentábamos antes, que no nos acordamos de «¡Ay, quién vino a este encuentro!». Pues así quedará todo grabado. Y luego, bueno, deciros que tenemos una mesa pues maravillosa para hablar de Zóbel. Nos unimos al centenario del nacimiento de Fernando Zóbel con esta pequeña conferencia, esta pequeña mesa redonda que vamos a celebrar, que queremos que sea pues el inicio de otras que hablen también sobre personajes que pueblan la provincia y que han aportado tanto. Todo surge gracias a Jorge Monedero, que propone, de hecho estuvimos hablando porque él dio una charla hace unos meses. En julio, me parece. En julio, y entonces, me comentó lo de que Zóbel había estado unos días aquí en Alarcón. Y me pareció maravilloso destacar ese encuentro, que Santiago con él habían hablado y Santiago también decir que no ha querido estar en la mesa, pero también tiene que aportar desde ahí sus vivencias, porque ha sido fundamental para celebrar esta mesa que giraba en torno a esos días que Zóbel pasó en Alarcón. Y luego es una manera también de reivindicar a esas personas que a lo mejor mueven o cambian la historia del arte. Realmente Zóbel la cambió en Cuenca, ya no solo en Cuenca, sino que su figura se expande mucho más y ya abarca ya territorio internacional, pero luego hay gente como Antonio Pérez, que también en Cuenca pues ha cambiado también la historia, o luego en Valencia también, ya ligados también a un museo como a un pueblo también parecido a Alarcón, está Villafamés, con el crítico Aguilera Cerny, que funda allí también una comunidad de artistas y un museo importante. Y estamos aquí también reivindicando la figura de Miguel Urbanzov, que él, cuando llega a Alarcón va a dejar ahí una semilla que aún hoy estamos hablando, y hace poco celebramos un seminario y un encuentro sobre la figura de Miguel Urbanzov, porque creemos que también es nuestra obligación difundirlo y estudiarlo. Y nada, yo creo que todo esto va aportando, luego se publican también las actas, que saldrán publicadas dentro de poco, de lo que se dijo allí. Y también luego reivindicar que aquí tenemos en Alarcón, en los alrededores de Alarcón, cercano a Alarcón, a gente como Manuel y como Jorge,
que están bueno, pues viniendo a todos los encuentros que organizamos y contribuyendo de una manera súper importante a lo que estamos haciendo. Bueno, ya empezamos con las presentaciones, para los que no los conozcáis. Manuel es historiador del arte, es de la Puebla de Salvador y bueno, es un apasionado del arte de Castilla-La Mancha y en Valencia trabaja en una institución tan importante como la universidad, que organiza unas exposiciones maravillosas y también tiene toda la experiencia de años allí. Luego tenemos a Elisa de Roa, que es pues un orgullo que esté hoy aquí, porque bueno, Jorge ya nos había hablado de ella y tiene un trabajo maravilloso. Y queremos también que luego la presente Jorge, que realmente le está haciendo un seguimiento y no sabes cómo habla de ti, y que bueno, pues que nos cuente un poco también tu trayectoria. Ahora vives en Alcoy, pero has vivido mucho tiempo en Cuenca, has hecho allí muchas cosas, ya no solo como artista, sino como gestora y comisaria. Y bueno, luego tenemos a Jorge, que lo que decíamos, que un poco todo lo que es el encuentro sale a raíz de su conferencia y de sus conversaciones con Santiago, y que ahora bueno, pues él nos va a contar, nos va a introducir históricamente en todos esos días que pasó aquí Zóbel. Y luego tenemos a Vicente Peris, que es un artista importantísimo en Valencia, uno de los artistas más reconocidos. Ha estado varias veces en Alarcón, ha expuesto ya en 2 colectivas. Y bueno, el Carmen prepara una antológica sobre su obra y ojalá venga más veces y esté por aquí, porque a él le encanta Alarcón, entonces yo creo que va a ser un fijo aquí. Y nada, doy la palabra a Jorge. Primero, si quieres, presentas a Elisa y luego... Sí. Buenos días a todos. Gracias por haber venido, a la alcaldesa, Marisa, como siempre, y a los compañeros de la mesa. Y bueno, si me permites, a Elisa casi que la voy a dejar para el final, porque le voy a lanzar yo la pelota desde aquí. Ahora, cuando yo termine, se la lanzo a Elisa. Yo lo que había pensado hacer, en primer lugar, estamos haciendo un homenaje a Fernando Zóbel en el año de su centenario. Ayer, por ejemplo, anoche estuvimos en la Fundación Antonio Pérez inaugurando una exposición de Salvador Victoria, otro de los artistas de aquella época, con su viuda, Marie Claire. Y claro, yo pensaba, si Zóbel no hubiera venido aquí y Zóbel y Gustavo Torner no hubieran montado ese museo que se hizo aquí, ¿estaríamos hoy aquí las 100 y pico personas que estábamos? Pues seguramente no. Y de hecho decía su viuda, yo me casé con, ella es francesa, dice, y me dijo que había que ir a Cuenca, de luna de miel. Y digo, ¿ves? Digo, luego copió el rey, digo, hizo lo mismo. Digo, pero claro, estamos hablando de una época en la que Raúl del Pozo, el periodista, dijo hace poco en una entrevista en la cadena SER que le hicimos, que la modernidad había entrado en España por Cuenca, y creo que parte de razón lleva. Yo voy a dar ahora unos argumentos, porque lo que he hecho es hacer como un breve resumen de por qué yo considero que la figura de Zóbel es tan importante y por qué debe ser recordada, porque a veces se nos olvidan cosas o mezclamos. Entonces voy a dar 7 pequeños puntos de por qué considero yo que debemos de valorar, cuidar y hablar de Fernando Zóbel. Como dice el crítico y comisario Alfonso de la Torre, las cosas que no se cuentan periódicamente se olvidan. En varias generaciones se olvidan. Yo lo veo a diario en clase. Los niños no saben qué fue ETA. Chavales de 15 años no saben qué fue ETA. No saben. El otro día les puse un vídeo de Irene Villa para motivarles. No saben quién es Irene Villa, no saben qué fue ETA. Y Zóbel es igual. O lo recordamos o las cosas se olvidan. Y me centro ya. A ver, yo considero que la figura de Fernando Zóbel yo la destacaría o la pondría en valor por 7 grandes cosas. En primer lugar, fue el primer museo en España, un museo hecho por artistas y gestionado por artistas, donde se podía ver, que era uno de sus objetivos, que se pudiera ver arte contemporáneo en condiciones museísticas equivalentes al contexto internacional. Esto es muy importante. Ellos sabían que tenían que hacer una separación entre obras, una iluminación determinada. Gerardo Rueda se encargó de la iluminación, Gustavo Torner del diseño de las obras. Se trajeron el mármol de Alicante. Cada cosa tenía su porqué. La escalera de la entrada está basada en la sede de Olivetti de Italia. Ellos de cada sitio cogieron lo mejor. De hecho, la alcaldesa hablaba de MOA, pero también parecido es el MoMA de Nueva York, y el director del MoMA, Alfred
bar vino a Cuenca y es el que acuñó la frase de que era el pequeño museo más bello del mundo. Sobre todo al principio el museo era mucho más pequeño que es ahora, ha sufrido como 2 ampliaciones grandes y era una maravilla. Entonces, por ahí fue el primer sitio donde en España se podía ver arte moderno en unas condiciones parecidas o iguales al contexto internacional. En segundo lugar, el Museo de Cuenca contribuyó a la difusión de la obra gráfica. La obra gráfica era una cosa muy común en Francia, pero en España la introdujo Eusebio Sempere y Abel Martín, que venían de aprenderla y trabajarla en el taller de un artista cubano, Wilfredo Arcay. Vinieron a Madrid y en Cuenca se dieron cuenta que la manera de difundir el arte tenía que ser a través de la obra gráfica. Hicieron numerosos carteles, carpetas serigráficas, porque es lógico, de sentido común, la gente no puede comprar piezas originales, pues vamos a hacer piezas de obra gráfica y por eso ahora en Cuenca es lo que decimos. El fruto de todo aquello es que tú en Cuenca vas a casas donde no hay un conocimiento grande de arte abstracto y, sin embargo, en el salón cuelga una serigrafía, un cartel de Gustavo Torner, de Fernando Zobel, de Bonifacio Alfonso. Entonces, esas 2 razones son vitales. En tercer lugar, consiguieron la rehabilitación del casco histórico de Cuenca y de las viviendas del casco histórico. La revista de arquitectura, que era el órgano oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid, en el número 86, en el año 66 y en el 75, ya hizo especiales sobre la recuperación de la arquitectura popular que se había hecho en Cuenca. Parecido a la del museo, lo hicieron con viviendas en desuso, incluso con corrales. Hay un catálogo muy bueno donde a José Guerrero Gustavo Torner le escribe y le hace un dibujo diciéndole vente a Cuenca, que esta casa que ahora mismo está en desuso y que tiene un corral y tal, ahí te vamos a hacer el estudio y aquí te vamos a hacer tal. Es decir, había artistas como Antonio Lorenzo, que se va a inaugurar una exposición este jueves en la Juan March de Cuenca, que tenían por un lado en una casa antigua el estudio y en otra la vivienda. Es decir, el casco antiguo de Cuenca, que prácticamente era un barrio que vivía muy poca gente, de repente empieza a llegar una colonia de artistas, pasan temporadas y muchos de ellos se establecen con viviendas durante años. Yo creo que eso, de hecho, incluso Alfonso de la Torre me decía, Jorge, yo creo que incluso la rehabilitación de las viviendas y casas rurales, dice, mucha influencia vienen de ahí también, detalles. Es que nunca sabes los tentáculos de las cosas hasta dónde llegan. Luego también yo creo que Fernando Zobel hay que destacarle la manera en la que se relacionó con el lugar donde estableció el museo. Él se implicó totalmente, él pagaba hasta el equipo de fútbol del barrio, el instituto que lleva su nombre se votó y salió elegido, vamos, la gente, los profesores dijeron que el instituto debía llevar su nombre. Estuvimos este año y yo no sé si en el instituto puede haber en torno a 80 obras de Fernando Zobel que él llegaba y las colgaba. Todos los pasillos, todas las salas de profesores. Ese instituto es el que hace el certamen Fernando Zobel. Mi mujer estudió allí y es que es un instituto lleno de obra por todos los pasillos. Curiosamente los chavales respetan la obra, no la tocan, no la... ¿Piensas que entre adolescentes eso va a sufrir? Pues las obras, está el instituto lleno, es un museo. Creo que estuvo hace poco el director de la Juan March y se quedó impactado de lo que había en ese instituto. Y en Cuenca se hizo una facultad de Bellas Artes también. Es decir, que logró impregnar a la ciudad de pues una manera de ver y poner en valor la cultura, que es algo parecido que yo creo que pudo hacer aquí don Luis en Alarcón. Por eso Alarcón es un pueblo muy pequeño donde la gente sí que cuida los detalles, siente el valor y la necesidad del legado del patrimonio, de lo que hemos recibido, volverlo a dejar igual o mejor a los siguientes. Voy a ir acelerando. ¿Qué influencia tuvo fuera de la ciudad de Cuenca Fernando Zobel? Pues en artistas, en muchos. Aquí tenéis a Jesús Mateo, a Antonio Gómez, que es poeta visual, Segundo Santos, que es el artesano del papel de Cuenca, que también podemos invitar algún año, la Fundación Antonio Pérez, el Museo Florencio Martínez de Huete. Podemos hablar de que, apuntabas antes del Museo de Vilafames, Vicente Aguilera Cerny de alguna manera también es posterior al Museo de Cuenca y también se percibe ese aire de Cuenca. Eusebio Sempere en el MACA de Alicante, el MIAC de Lanzarote, que fundó César Manrique, todos esos museos
vienen de la experiencia de Cuenca. Y por ir terminando, en cuanto a coleccionistas, en España no había grandes colecciones, ni grandes coleccionistas. Fernando Zóbel fue uno de los primeros coleccionistas. Como sabéis, el museo, todas las piezas solo puso un requisito que tenía, no aceptó donaciones. Todas las piezas las compró y las pagó, porque él decía que era la manera de sentirse libre para colgar lo que de verdad necesitara cada espacio. Si aceptaba donaciones, a continuación venían las presiones. Entonces él dijo, no, esto somos libres. Y el museo tiene lo que ellos siempre llaman una lenta rotación de obras, es decir, cambia muy poco. Hay algunas obras icónicas que no han cambiado nunca. Hasta este año que han estado por la reforma del museo han hecho una pequeña gira. Bueno, pues el coleccionismo empezó de alguna manera en la Galería Juana Mordó, la Galería Biosca. Zóbel fue también un pionero en todo eso. Él dice que en uno de sus diarios dice, es que tengo la oportunidad de comprar un Rothko, que para él Rothko era su artista favorito, pero me da cuenta que con lo que me cuesta un Rothko puedo comprar con ese dinero obra de Tapier, de Saura, de Millares. Dice, entonces creo que debo de apostar por tener más obra y de artistas españoles. Él siempre dijo eso, que no entendía cómo en España podía estar la obra tan barata. De alguna manera yo creo que también ejerció como una especie de liderazgo y les hizo a los demás creerse lo que hacían. Porque imaginar la España de los años 50 y 60, donde los artistas encima incluso se sentían a veces hasta despreciados. Hay gente que decía, ¿pero esto pretendéis considerar que esto es arte? Entonces yo creo que él, que traía... En Cuenca siempre la gente te dice la cantidad de revistas, de libros que traía la biblioteca del museo, era un sitio de visita obligada. Y la gente dice, es que llegaba Zóbel de Madrid, íbamos todos al museo porque traía todas las suscripciones de todas las revistas internacionales, los mejores libros, te traía dibujos. Dice, entonces era una manera de que en Cuenca encontraba revistas que a lo mejor en Madrid o Barcelona no existían, no se podían ver. Entonces ese legado, como último punto, yo creo que la manera de entender la vida. Zóbel tiene más de 130 cuadernos de dibujos y de apuntes. Todo lo dibujaba, todo lo apuntaba. Su biblioteca. Como artista también creo que es un gran artista. Ahora en el mercado asiático lo está encumbrando. Ahora es imposible comprar obra de Fernando Zóbel. Y yo creo que todo ese legado es el que al día de hoy, Zóbel murió prematuramente en el 84, estamos en el 2024 y yo creo que su figura sigue ahí. Y la razón de que Elisa, en parte, me parecía que era una persona que nos puede hablar de qué siente una chica que se matricula en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, viene de otra provincia, cómo es la experiencia, ella que tiene una sensibilidad especial como artista y como persona. ¿Cómo fue tu experiencia en Cuenca y de qué manera tú percibiste que la ciudad tenía algo distinto a otras? No sé si mejor o peor, pero en su relación con el arte sí que yo creo que tenía un pozo distinto. También la Facultad de Bellas Artes tiene una personalidad muy marcada y muy especial. Luego, posteriormente, has podido colaborar. Recientemente has tenido un taller en la Fundación Juan March, con lo cual yo creo que tienes suficiente bagaje para darnos un punto de vista de un artista tan ligado a la ciudad de Cuenca y que donde yo sé que tú te sientes querida, valorada y que te gusta mucho ir. Muchas gracias, Jorge. Siempre me pintas muy bien. Bueno, yo prefiero proyectar. Si no se me escucha bien, pues entonces sí me dirijo al micro, pero yo prefiero proyectar a vosotros. Cuando Jorge me invitó y me propuso esto, me dejó muy descolocada porque digo, ¿qué voy a contar yo de Zóbel? No sé, yo no sé nada de Zóbel, más que lo básico, ¿no? Pero me di cuenta de que yo, igual que muchísimas cosas, como lo que ha estado enumerando, vamos a la estela de lo que... Vamos a la estela de lo que Zóbel hizo. Zóbel creó el museo y cambió, hizo que Cuenca sea Cuenca. Si no, Cuenca no sería lo que conocemos, efectivamente. Ni estaríamos aquí hablando, ni yo habría estudiado en Cuenca. Si el museo lo funda en el 66, cambia todo el contexto y trae la modernidad a toda la península y a raíz de él empiezan a salir museos. Poco después también
se empieza a ver, tenemos que tener en cuenta sobre todo de que Zobel se viene aquí al rastro de lo que decía, de que le encantaba coleccionar, le encantaban los españoles, los abstractos españoles, pero también él quería estar rodeado de los abstractos españoles. Él no solo quería comprar los cuadros y meterlos en su colección, él quería estar con ellos y enriquecerse con ellos, aprender de ellos, de sus visiones, de intercambiarlos unos con los otros. Yo creo que es ahí la clave. La Facultad de Bellas Artes para mí fue un poco eso. La facultad se funda en el 85, Bellas Artes la plantan en Cuenca, efectivamente, porque el Museo de Arte Abstracto está en Cuenca, y la fundan en el 86. Yo empiezo, no sé ni en qué año empiezo, pero como en cuestión del 2008 o así, somos todo un grupo de amigos en Cuenca que nos damos cuenta de lo mismo, de que lo que funciona es que cuando nos juntamos pasan cosas. Y que de forma aislada, si tú vas a la facultad a pedir una sala para exponer, te decían que no. Si tú ibas al ayuntamiento, Cuenca en aquel momento, en crisis del 2008, pues imaginaros cómo estaba el panorama artístico en Cuenca y en España. Todo eran nos, institucionales, y de las salas más grandes a las salas más pequeñas. ¿Por qué había que hacer? Pues unirnos y hacer lo que hicieron, lo que hizo Zobel, Tornel, todo ese grupo, toda esa foto mítica de cuando inauguran el museo, pues nosotros dijimos, es que lo hicimos inconscientemente, no creáis que lo tomamos como referente directo, sino todo esto nos hemos dado cuenta después, porque lo que hicimos fue juntarnos y decir, vamos a trabajar. Hicimos lo mismo que hicieron ellos, juntarnos y trabajar y hacer exposiciones. Ellos, evidentemente, Zobel tenía un capital, que evidentemente el museo y la colección es lo que es por el capital que tenía Zobel. Zobel en Manila es un referente del país indudable por todo lo que movió Zobel y por el capital de la familia donde venía Zobel. Pero bueno, si nosotros lo teníamos que hacer underground, lo haríamos underground, lo haríamos con los recursos que tenemos y con lo que había. En aquel momento teníamos un piso en carretería y el pasillo tenía 40 metros. O sea, de calle a calle era el pasillo, además con rellanos a lo largo del pasillo. Pues dijimos, pues esta es nuestra sala de exposiciones. Entonces preparamos el pasillo y hacíamos exposiciones en la casa. Cada semana o cada 10 días se hacía una exposición, porque lo que importaba más que lo que exponía es cuando la gente llegaba allí a colgar sus piezas y las dinámicas que se creaban. Y al día siguiente pues quedabas y le decías, pues me ha encantado tu obra, vamos a hacer una colaboración, y de ahí es donde surgían las cosas. Pues igual que surgieron las cosas cuando todo el grupo de los artistas abstractos y de los coleccionistas y de las galeristas como Juana hicieron posible y se han consolidado. Nosotros no nos hemos consolidado de otra forma. Piso Pasillo, que es el colectivo que hizo todo aquello, pues bueno, aquello se disolvió y ahora funcionamos todos de forma individual, unos artistas y otros han tomado otros derroteros. Pero lo importante es esas dinámicas, esa metodología de trabajo que fuera trabajar juntos. Pues yo quería citar en esa estela, que aparte de esta experiencia mía muy personal, en esa estela de Zobel, lo importante que fue la Facultad de Bellas Artes, porque nos ha marcado muchísimo. Yo ahora voy por Estampa, que vengo de Estampa, y me voy encontrando gente que ha estudiado en Bellas Artes de Cuenca. Y no es como estudiar en cualquier otra facultad, que hay facultades buenísimas en toda España, pero la de Cuenca generó algo, ha generado ahí un marco muy concreto y muy especial, porque no es estudiar en Madrid. Tú en Madrid tienes una cantidad de recursos que Cuenca no. Cuenca es provincial, es esa idea de modelo regional que plantó Zobel y la facultad lo sigue. No hace mucho conocí el Museo de Vilafamés, que nace en el año 70, es un poco a la estela de lo que hizo Zobel y es un museo muy, muy parecido, también está hecho en un palacio, es yo creo que más precario, igual que los museos de Cuenca, nada que ver. Pero aún así la colección es muy interesante porque también, aparte de su fundador, también está fundado a través de un grupo de artistas. Y la colección a día de hoy tiene unas prácticas que, por ejemplo, intentan de que toda la colección tenga mayor visibilidad a las mujeres. Y eso es un plus.
esas metodologías de trabajo son las que importan a día de hoy, de que vamos a tener, si tenemos que guardar en el archivo a más hombres y exponer a más mujeres, pues vamos a hacerlo. Y eso es parte del trabajo que está haciendo ahora mismo Rosalía y Joan. ¿Y qué pasa con el Museo de Vilafamés? Pues que hace 10 años, en la estela de lo que deja Zobel, se crea el Museo de Vilafamés, y hace 10 años ese museo crea o propicia que surja la Feria Marte. La Feria Marte es una feria, como todas estas ferias satélites que surgen alrededor de Arco, pero no está en Madrid, está en Castellón. En Castellón crean una feria de arte y funciona, y lleva 10 años, y funciona mejor que muchas de las ferias pequeñas satélites que se han creado alrededor de Arco, que han durado 2 o 3 años y han muerto. Y todo esto sigue la misma estela. También, por citar, por aquella época de los años 70, se creó el Museo Bóster Malpartida, que es igual, un artista, todo esto son museos creados por artistas o por grupos, y Malpartida, con todo su movimiento Fluxus y esas ideas de la destrucción misma, ve allí en Malpartida el sitio, y el sitio mismo lo veía casi como una obra, y dijo, es que mi obra tiene que estar aquí y que el espacio sea obra, y aquello se quedó allí. Y aquello ha generado que la gente vaya allí, que nadie va a Cáceres, bueno, va mucha gente a Cáceres, pero que no es un sitio turístico, no es un sitio que te venga de paso, y la gente va simplemente a ver el Museo Bóster. Y esas dinámicas cambian estructuralmente el entorno y la ecología de cómo el ecosistema, exactamente, del entorno. En el 86, y lo abren en el 89, se funda el Iván de Valencia. Pensemos, el Iván de Valencia. No, primero fue Cuenca y después ha venido todo, ¿eh? Y es que más allá, en el 90 es cuando se crea el Reina Sofía. Tú dices, joder, es que te pones a estructurar en años y en importancia, tú dices, joder, el Reina Sofía sale en el 90. Después del Reina Sofía sí es cierto que empiezan a saltar museos por todas las capitales de provincia de España, que muchos de ellos pegaron un boom, y a día de hoy está todo en la mierda, literalmente. Eso sí. Y yo, por citar una experiencia también mía propia, donde creo que es súper importante esta metodología que plantó Zobel y que se generó en Cuenca, y la importancia de hacer cosas en el entorno rural, como estamos haciendo ahora mismo aquí, es el paradigma de Genahuacil Pueblo-Museo. Hace, bueno, en el 94, ya 30 años, un artista, otra vez, crea unos encuentros de arte. El pueblo, el alcalde, igual que le facilitaron a Zobel el espacio y que pudiera trabajar, a un artista, a Juan Ramón, le facilitan que en Genahuacil él puede hacer lo que quiera. Y dice, vale, pues venga, yo hago un encuentro, empiezo a traer gente internacional que conozco, abro una convocatoria y empieza a funcionar. Ha tenido años mejores, años peores, y en la última década, desde que lo lleva el equipo directivo que lo lleva ahora, y se implica el actual alcalde, pues han pegado un giro, yo creo que tan importante, que Málaga, lo que está pasando en Málaga, depende y se ha contaminado de la importancia de lo que tiene Genahuacil. Y Genahuacil es un pueblo perdido en la sierra con más difícil acceso que venir al Alarcón, ¿eh? Pero lo que se está pasando y lo que se está haciendo en Genahuacil lo están proyectando y lo están poniendo de modelo a nivel europeo, porque consigues a través del arte dinamizar y crear herramientas de turismo sostenible, de ecología, de repoblación, de todo lo que necesitan nuestros pueblos que se están despoblando, y todos nos vamos a Madrid a buscar una oportunidad, y Madrid nos destroza y nos vomita y no conseguimos nada. Y el futuro es rural, es así. Yo creía que iba a ser la última en intervenir, porque os quería proponer una práctica artística. Es una pieza mía que tiene que ver, de cierta forma, con lo que estamos tratando aquí en el tema de este modelo de museo regional, de insertar cultura por todos lados. Y es una pieza que se llama Injertos, que yo lo que cojo son fragmentos, secciones de libros,
y las injerto literalmente en grietas del entorno, con esa idea muy poética y muy conceptual de injertar cultura. Esto lo llevo haciendo tiempo, es una serie ilimitada y este verano en Huete intenté activarlo de forma colectiva y que no solo fuera una obra mía, sino que sea colectivo y que además se pierda la identidad del autor, sino que seamos todos los que hagamos cultura, porque todos hacemos cultura y que todos nos reunamos aquí está haciendo cultura y es ahí la importancia. Entonces yo he traído secciones de libros para que entre todos activemos otra vez, lo inicié en Huete. En Huete no acabó de funcionar porque era con un taller con niños, entonces pues la didáctica es muy diferente a cómo es con adultos. Entonces pues que ahora cada uno cojamos una sección de libros, nos demos un paseo por el pueblo y podamos injertar ese fragmento cultural, ese icono que es pues un libro, ¿no? En un espacio, en un entorno rural, y proyectemos esa idea tan conceptual, que bueno, también son piezas absolutamente efímeras, porque también hay que respetar el entorno y no generar ningún impacto, y que dure lo que dure. Y si alguien lo ve, lo entiende, pues bien. Y si nadie lo ve y no lo entiende, pues también bien. O sea, no, es así. Pues muchas gracias. Hemos tenido, Elisa, una injertada en las escaleras de la Catedral de Cuenca. ¿Cuántos meses ha aguantado? Pues desde octubre del año pasado injerté en las escaleras de la Catedral y ha estado hasta agosto. Me parece que en agosto ya empezamos a ver o alguien la quitó o a lo mejor con alguna manguera de presión potente, lo que sea. Ya vimos que se había destruido y en unos días ya no quedó ni rastro ni un papel. Nada, luego cuando acabe vamos todos a colaborar en la acción de Elisa. Pues yo quería comentar que ha dicho Elisa, bueno, ha mencionado Villafamés y también queremos decir, porque el director actual ahora, que es Joan ha estado aquí, Joan Feliu, ha estado aquí en Alarcón, porque bueno, hemos trabajado juntos y es amigo. Y luego lo interesante también de lo que has mencionado de la Feria Marte es que Joan nos invitó 2 años como modelo de galería en el ámbito rural y nos invitó a la Feria Marte. O sea, que estuvimos allí 2 años un poco por esas sinergias que se crean, porque claro, cuando yo le hablé de Alarcón enseguida, claro, él está en Villafamés y me dijo, yo tengo que ir a Alarcón. Y vino y la verdad es que fue bonito y 2 años que hemos estado allí con un stand dedicado, además que todo el mundo se paraba porque era como museo de ruso y todo el mundo se paraba y Joan, bueno, pues tuvo ese detalle que la verdad es que... Joan entiende muy bien esta idea de localismo y que desde lo local pues hace lo global. Yo es que trabajé en Castellón y el que me sustituyó a mí fue Joan. Entonces estuvimos trabajando juntos. Y la verdad es que él vino con toda la familia. Y luego lo que has mencionado también del ayuntamiento, es que es fundamental. El ayuntamiento en su momento ayudaría a Zobel, ayudó a Villafamés y en este caso aquí en Alarcón nos ayuda el ayuntamiento muchísimo, ya no solo bueno, pues que permite hacer todo, sino que además gracias al ayuntamiento hemos podido acceder a fondos europeos, o sea, se han implicado muchísimo y eso hace que las cosas, pues que en 10 años hayamos podido hacer pues al principio cosas así mínimas pero creciendo y en los 2 últimos años hemos podido hacer muchas actividades. Eso es fundamental. Es fundamental que los políticos nos den apoyo o las instituciones privadas, como fue el modelo de Juan Mars, el apoyo que le dio a Zobel y fue un acierto total de que Zobel confiara en Juan Mars, si no, probablemente a lo mejor ya no tendríamos. Claro, porque necesitamos hombres o mujeres que sean activos, pero luego necesitamos también esas personas que están detrás, que creen y que apoyan, porque si no... políticamente se pueden destruir cosas y, bueno, antes lo hablábamos, el paradigma de Valencia va y viene, Valencia sube y todos los museos son maravillosos, todos los proyectos, cambian los políticos, destruyen todo y así vamos. Y bueno, Genahuacil, que lo comentaba, ha tenido años malos, que siempre se ha mantenido los encuentros, pero depende de quién estaba en la política, pues le interesaba más o le interesaba menos. Miguel Ángel está absolutamente implicado, no solo los encuentros, sino se ha dado cuenta de eso, de que su metodología a través de los encuentros consigue activar su pueblo y toda la serranía. Y ya te digo, contamina a Málaga lo que está pasando culturalmente, pero agricultura se está viendo contaminada con los encuentros de arte y se está activando a nivel de agricultura. Sí, aquí tenemos también la experiencia de Montemayor, en Córdoba, que es también que hacen el Festival Arsur, que es súper interesante, y que hemos colaborado con ellos, hemos ido allí, hemos dado unas charlas allí sobre Alarcón,
Hemos comisariado también una exposición de Felicia Puerta allí en el Museo Arqueológico, y luego ellos ahora mismo están en contacto con nosotros, nos han vuelto a invitar, y en una exposición que ha comisariado Felicia Puerta, tenemos la implicación de que luego esa exposición va a Montemayor, con lo cual se crean un poco entre poblaciones pequeñas que están haciendo también trabajo sobre arte contemporáneo, se crea también unas sinergias que son súper interesantes para que es lo que crearía Zobel en su momento, para que todo confluyera en Cuenca al final. Porque claro, esa red que creó Zobel ya no era nacional, provincial, sino que es que ya se extiende por sus contactos internacionales, y claro, eso ya pues... Y nada, pues vamos a seguir con Manuel, que a ver qué nos cuenta, es que seguro que es muy interesante. Vamos a volver un poco a Zobel. Claro. Bueno, ahí lo que estabas comentando, efectivamente, es fundamental el apoyo institucional. En el caso de Cuenca, el alcalde, y lo recoge Fernando Zobel en sus escritos, dice: todos son facilidades. He hablado con el alcalde, me permite utilizar las casas colgadas, esto me va a permitir ahorrar una cantidad de dinero económico que me va a permitir comprar más obras. Entonces, es fundamental la parte del apoyo institucional. Para volver a Zobel, porque al final me parecía que cuando pensábamos en el encuentro, digo, bueno, ¿de qué tengo que hablar? Como te decía antes, es un poco difícil hablar de pintura abstracta. O sea, así en genérico y sin tener los cuadros delante, hablar de Zobel sin tener los cuadros, sin tener una referencia de imagen, es un poco complicado. Pero retomando lo que decía Elisa de Roba y el espíritu del colectivo Piso Pasillo, que me ha encantado, eso de que cuando nos juntamos pasan cosas, claro. Pues cuando nos juntamos también pasan cosas. Entonces me había preguntado cómo afrontar el tema sin tener imágenes, sin poder referirnos a las pinturas, sin poder ver en directo las obras de Fernando Zobel, y sin traicionar su propio espíritu, porque hemos de recordar que para Fernando Zobel decía que antes de hablar de un cuadro, antes de ponernos a reflexionar sobre cuál es el espíritu o cuál es el objetivo que se perseguía, había que permanecer 10 minutos en silencio, callados, observando la pintura, y que después podíamos empezar una reflexión. Esto no lo podemos hacer ahora, pero voy a intentar, trayendo algunas citas de Zobel, acercarnos a un concepto que me interesa mucho de la figura de Zobel, que es la idea de limpiar los ojos. Limpiar los ojos en la idea de, en el caso de Zobel era ir a buscar a la esencia de la pintura, la metapintura, y en este contexto voy a utilizar esa expresión de Zobel para acercarnos, a aproximarnos a la figura poliédrica de Zobel, que es mucho más de Cuenca, de las casas colgadas, del Museo de Arte Abstracto. Es una figura que trasciende fronteras y trasciende épocas. Por eso estamos hablando aquí hoy de él. Esa idea de limpiar ojos procede de un filósofo que es Karl Kraus, que fue estudiado por Zobel. Se encuentra en su biblioteca un libro que él escribe, anota y corrige, y él dijo que el arte sirve para limpiar los ojos. Zobel trajo aquella idea y dijo que dibujar, pintar, que para Zobel significaba un modo de mirar, cómo nos relacionamos con el mundo, servía para limpiar los ojos, referencia directa a Karl Kraus, y decía asimismo que servía para dejar en el subconsciente lo importante. Entonces vamos a intentar recorrer con 3 pinceladas, voy a intentar solamente dar 3 pinceladas, algunas ideas que son temas fundamentales del recorrido en la figura de Fernando Zobel. La primera, que es el motivo que nos reúne, es la idea del Museo de Cuenca. Un museo insólito, decía María Dolores Jiménez Blanco. Un museo insólito que aparece en Cuenca en un momento determinado, en los años 60, cuando la historiografía está diciendo que proliferan, es el momento en que aparecen de forma extraordinaria diferentes museos a lo largo de toda la península. Aparece el proyecto estatal previo al Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno, y se generan diferentes museos de arte contemporáneo en un panorama desolador en el tardofranquismo, cuando se estaba intentando hacer, era la vista blanda, una regeneración de la imagen de la dictadura hacia el exterior. María Dolores Jiménez Blanco subraya el museo insólito, único, por los aspectos que mencionaba Jorge. Es decir, es un museo inédito, único, por su nivel, por su categoría. Ella subraya, en primer lugar, porque es la iniciativa de un coleccionista. O sea, por primera vez en España, una colección privada, y aquí es un tema importante, el tema del museo de un coleccionista o el museo de un artista, se configura como una colección que después, a lo largo del tiempo, va a permanecer independiente, como una fundación privada, Fundación Juan March, a partir del año 1980.
El segundo aspecto que subraya María Dolores Jiménez Blanco como un museo insólito es la capacidad de planificación. Cómo Fernando Zóbel, con la colaboración de los artistas, idea un programa museológico único, decía Jorge, piensan en las luces, piensan en la iluminación, para crear un verdadero museo, con pequeños detalles, o sea, se resuelven problemas como la listilla, el color blanco, las paredes han de llegar hasta el fondo para recuperar una idea tradicional de las casas manchegas de que la pintura de las paredes llega hasta el suelo para encontrarse con el barro. Esto nos decía Torner que era la elegancia como la capacidad de resolver lo complicado. Esa idea de la planificación desemboca en la tercera faceta inédita del Museo de Cuenca, que según María Dolores Jiménez Blanco es tener un objetivo. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca tiene como objetivo resolver lo que había planteado el Manifiesto del Paso en 1957, en el cual los artistas se habían reunido para poner sobre el papel que en España no existía un museo apropiado donde se presentasen las colecciones de los abstractos españoles. Esto, que es la idea genérica que planea sobre el museo, tenemos que matizarlo con algunas reflexiones. Sí, servirá como ejemplo para otros muchos museos, también contemporáneos, es el caso de Pilar Citoler o de Helga Alvear, pero hemos de indicar que Zóbel no solamente creó el Museo de las Casas Colgadas de Cuenca, el Museo de Arte Abstracto Español, sino que en 1961 ya había creado un museo en la Galería de Arte de la Universidad del Ateneo de Manila, con una colección de arte contemporáneo, una colección de piezas arqueológicas y una colección de piezas de imaginería religiosa filipina, y que pasado el tiempo, un año después, 1967, se consolida otro proyecto que había empezado en 1950 en Manila, que es el Museo Ayala, su apellido, ahora volveremos sobre esto, que él había planificado, ideado en 1950. La idea de creación de museo y la idea de consolidar como fundador de museos es algo que planea a lo largo de la trayectoria de Fernando Zóbel. Termino esta pincelada del Museo Insólito con una cita de Zóbel que él mismo escribe en octubre de 1963. Dice: «Mi gran proyecto es ahora el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca. Tengo la impresión de que va a ser, ojo al dato, dice, tengo la impresión de que va a ser uno de los pequeños museos más adorables del mundo. Como yo seré el propietario, el director, el conservador, el comité de adquisiciones, el mecenas, el consejo de administración y el dictador, creo que me lo pasaré muy bien. La ambición de mi vida, un último club con un único miembro, yo. Dice, solo tendré espacio para 40 cuadros, pero los expondré con tanto glamour como mi ferviente imaginación de joyero pueda concebir». Primera pincelada. Segunda. La segunda la podríamos llamar dislocación geográfica. Y esto tiene que ver un poco con quién fue Zóbel. Decimos Fernando Zóbel, pero era Fernando Zóbel de Ayala, es un solo apellido, Fernando Zóbel de Ayala y Montojo. Y esto de Montojo es muy interesante, porque Fernando Zóbel era el nieto del almirante Patricio Montojo, que a la sazón fue el almirante al cual se culpabiliza de la pérdida de Filipinas en el año 1898 por la batalla de Cavite de la dependencia española. Pero además, la figura de Fernando Zóbel hemos de entenderla como un filipino nacido en Manila, de familia española, que termina trasladándose a otro espacio geográfico fundamental, que es Estados Unidos y la Universidad de Harvard. Sale de Manila en un año crucial, 1946, cuando la ciudad está arrasada, después de Pearl Harbor ha sido invadida por los japoneses y el general MacArthur ha arrasado la ciudad, y él se va con este dolor de la guerra, de los dictadores que van a venir persiguiendo su trayectoria, hacia la Universidad de Harvard. Para terminar después en Cuenca. Manila, Harvard, no Nueva York, Cuenca. Espacios periféricos, en todo caso, respecto a los entendidos como los grandes centros del momento. Si venía a España, quizás debería haber sido Madrid,
Si era Castilla-La Mancha, quizás Toledo, como él había pensado. El museo en origen lo piensa para Toledo, es el proyecto Toledo, que después termina concretándose gracias a Torner y gracias a las facilidades del ayuntamiento en las casas colgadas de Cuenca. Eso hace que Felipe Pereda y Manuel Fontán señalen, que son los comisarios de la última exposición que se ha hecho en 2002 en el Museo del Prado, señalen que la figura de Fernando Zóbel es una figura insólita por su capacidad de ser el artista mejor conectado en su momento a nivel, podríamos decir, mundial, a nivel del espacio occidental. Nace en Filipinas, se traslada a Harvard y llega a España. En Manila, por esas interrelaciones con los diferentes grupos culturales, en Manila termina siendo agregado cultural de la Embajada Española. Y a partir de ahí consigue una financiación de la UNESCO para lograr que los artistas abstractos filipinos salgan por medio de becas de Filipinas para después configurar el primer museo, el museo que os hablaba, que termina donando a la Universidad de Manila. En el caso de Harvard, le permite la oportunidad de estar cerca de Nueva York y estar al tanto a nivel internacional de lo que está sucediendo en cuanto a la reflexión de la abstracción. Harvard le va a permitir entrar en contacto y conocer a Alfred Barr, el director del MoMA, que después vendrá a Cuenca como un homenaje al reconocimiento de su amistad de más de 40 años con Zóbel y terminará reproduciendo, curiosamente, esa misma frase que ya Zóbel había dicho en el año 58 con respecto a su proyecto del Museo para las Casas Colgadas. Y va a ser Harvard precisamente la que le va a permitir entrar en contacto con los grandes artistas del momento y fundamentalmente con Mark Rothko, que conoce a través de una exposición en 1954 y es donde decide ser un pintor y ser un pintor abstracto, como lo era Rothko. Y empiezan a establecer una relación entre ellos de observación. Es curioso cómo Zóbel conoce la exposición de Rothko, se interesa, años después crea una exposición, se entera que va Rothko a la sala, se entera que va varias veces y estaba pendiente. Zóbel estaba inquieto. Quiero saber lo que piensa Rothko de mi obra. Y a través de la vigilante de sala hay escritos de Zóbel diciendo: ¿ha ido Rothko? Y le decía: sí, ha venido, ha estado 2 horas delante de tal cuadro. Y él estaba muy pendiente de lo que opinaba, lo que podía decir Rothko. Y esta figura de Rothko es fundamental también para entender cuál es la dimensión de su forma de volver al arte en el caso de la península ibérica, porque en el caso de España ese vínculo que tiene que ver con su familia lo encontramos en Harvard también. Él se traslada a Harvard no para aprender pintura, lo descubre en el año 54 a través de Rothko, sino para estudiar sobre literatura. Hace una tesis sobre Federico García Lorca, en un momento en que en España, por problemas con el régimen, no se podía hablar de Federico García Lorca. Entonces él en Harvard está mirando a España desde una dimensión internacional. Pero existe, como decíamos, esta vinculación con el terreno, esta vinculación con lo local. Y aquí os traigo otra cita de Zóbel, en este caso del año 65. Dice: a medida que conducimos, la tensión disminuye. Nueva York parece infinitamente remota. Empiezo a sentirme de nuevo yo mismo. Tras pasar Tarancón, lentamente renace mi apetito por la forma y el color de la meseta y empiezo a sentirme de nuevo un pintor. En realidad, casi no he tocado un pincel hace 3 meses. Tercera pincelada, limpiar la mirada, que tiene que ver con la consideración de Zóbel como un puente cultural entre la vanguardia y la tradición histórica. La abstracción, en esa división de los abstractos, ¿cuál es el posicionamiento, el lugar de Zóbel dentro de esa abstracción? De esto iba la exposición que se llamó Del futuro al pasado, que os comentaba que se hizo en 2022 en el Prado. Y para esto simplemente os voy a dejar 3 anotaciones que son reflexiones del propio Zóbel. La primera es hacer referencia a que Zóbel fue un profesor de Historia del Arte. Y esto es fundamental también para entender cuál era su forma de acercarse y cuál era su conocimiento sobre la dimensión de la historia del arte. Y aquello que él decía, comentaba en sus diarios de me he sacado un carnet para ser copista en el Museo del Prado y se me acaban los bancos que tengo delante para poder pintar un cuadro. Iba recorriendo el Museo del Prado donde había un banco para sentarse a dibujar y se le acababan los bancos. Tengo el carnet, pero ya no sé qué voy a hacer.
En sus clases, en las clases que dio en el Ateneo de Manila del año 57, se conservan los apuntes y él enseñaba a sus alumnos que existían 3 formas de mirar, limpiar la mirada, la pintura. Él decía que existía la primera, la clásica, la del arte occidental, la que todos conocemos, en el cual el proceso creativo sigue una línea. Se crea un boceto, se crea un dibujo y se crea una obra terminada. El gran ejemplo, arte figurativo. Decía que existía otra forma, occidental también, que era la espontánea. Evidentemente, él había entrado en contacto en Nueva York con las vanguardias de Pollock, entonces había entendido que existía el draping, o sea, se podía pintar lanzando pintura se podía conseguir un efecto espontáneo que era como era considerada la abstracción en ese momento. Pero él señala que existe una tercera fórmula, la fórmula oriental, y él dice que parece espontánea, pero realmente es el resultado de una decisión irrevocable, a la cual se llega por medio de un recorrido de reflexión y estudio de un largo periodo. Y esto, a mi modo de ver, es la clave para entender su pintura. Él, en 1959, hizo una declaración de intenciones, una declaración teórica sobre cuál era su trabajo. Y él se autodefine de esta forma. Abstracto para ser más claro. Otra vez volvemos. La claridad, limpiar la mirada. Quizás por modestia y por falta de interés en el género de los comestibles y por valorar demasiado las cosas, que no es lo mismo que valorar su aspecto. Con esto termino con otra cita de Zobel, que me ha recordado mucho unas palabras que he tenido hace un momento con Vicente Peris y creo que va a ser un buen hilo para dar el salto. ¿Qué dijo Fernando Zobel a este respecto? Dijo: no me gusta hacer de artista. El rol de artista me incomoda. Yo quiero pintar. Ser artista interfiere en la tarea de pintar. ¿Qué te parece? No sé qué decir ahora. Normalmente yo no suelo hablar. Incluso cuando pinto también me callo. Es difícil. No puedo expresar con palabras lo que se puede expresar con el espíritu de la pintura. Siempre es una aventura. Y es una chance, es un reto. He tenido la suerte de entender la abstracción desde otro punto de vista, que me ha nutrido y me ha dado otro ángulo. He estado viviendo en Los Ángeles, California, llevo 40 años en Los Ángeles, tengo familia en Los Ángeles, pero mis contactos más importantes en la abstracción fue en San Francisco. Las universidades de Oakland, Stanford y Berkeley están respaldando la cultura abstracta. Till, toda esta gente forman parte de una cultura. Pero el último viaje que tuve para España, porque tuve que venir a España, me dijeron, el escultor que vivía debajo en San Francisco, tenía la calle Mission Street, esquina a Valencia. Se está grabando, sí. Y si no, no. Sí, porque si no se sale una grabación. Entonces me dice, no te vayas porque se va a inaugurar una exposición importantísima de la mejor abstracción. Hans Hotman, el padre de Rothko y el padre de todos. Y yo no sabía quién era. Nunca había visto la abstracción. Cuenca, todo está bien, pero aquello a mí me levantó ampollas porque no sabía lo que estaba viendo. El escultor me dice, la exposición se iba a inaugurar el día después que yo me venía para España y tenía una novia negra, porque Oakland son negros, y le dice, oye, ábreme la luz porque vengo con un español que se vaya a España y quiere ver la exposición. El regalo más importante que me han hecho a mí sobre la abstracción. No entendía nada, pero donde estaba la obra dispuesta, esperaba a ver cuadros, cosas como Klimt, todos estos, ¿no? Y vi algo que me sorprendió mucho y el acompañante me ayudó mucho. Eran unas cosas así cuadraditas, redonditas, puestas en las paredes y con una luz muy tenue. Y me dice, no te muevas, quédate quieto. Y mira la obra. Es una forma
de ver la abstracción. Me quedaba quieto y veía aquello y empezaba a moverse, a salir del espacio. La base, precisamente, de lo que ha sido la abstracción americana en ese momento, que ha influido en todo el mundo. Hay que reconocer que la abstracción americana es la más pura que se ha hecho. Lo demás viene detrás. Todo lo que se ha hablado y tal, después ha sido consecuencia de las experiencias de estos artistas tan maravillosos que cada vez que pienso con ellos me siento bautizado. Soy un artista no abstracto ni figurativo. No me considero ni de figuración ni abstracto. La aventura del arte no es para hacer ni esto ni lo otro. Por eso el compromiso es una chance, es un reto de conocimiento. Puedo decir un poco acerca de esto, pero tengo una línea que para mí la pintura no son cuadros, es un continuo. Y es la pintura infinita. Si podemos ver el arte como algo inacabado, podemos ver la Gioconda, precisamente, durante toda la vida. Porque el esfumato se cargó muchas cosas que luego los americanos lo hicieron con la abstracción. Hay cosas que se pueden explicar con teóricas, tal, pero en la forma de explicar del artista es diferente al del investigador. El investigador da los datos basados en la obra, y el artista es el que da precisamente por su reto lo nuevo, que siempre suele ser inacabado. Yo estoy partidario de una obra infinita y un proceso de arte que no se acabe nunca. Y creo que no puedo decir mucho más. Lo otro hay que verlo en las obras. No puedo decir nada más, lo siento, por todo lo que se ha dicho aquí. Vale, nada más. ¿Algo más que añadir aquí en la mesa y luego pasamos al público? Venga, muy bien, sí. Yo quería lanzar una cosa que siempre me ha sorprendido en el mundo del arte, y es la relación que se establece entre los artistas que en su primera etapa de adolescencia o de niñez han tenido una enfermedad que les ha postrado en una cama durante meses o años. Es curioso, pero yo sabía que Antonio Saura había tenido problemas de salud y empezó a pintar a raíz de esos problemas, pero me sorprendió cuando hace unos años descubrí que Fernando Zóbel, en torno al año 42, tuvo un defecto en la columna vertebral, ingresó en el National Orthopedic Hospital, estuvo un año entero tumbado en una cama ortopédica y ahí es donde empezó a pintar. Y qué curioso, ¿no, Manuel y Vicente y Elisa? ¿Por qué uno se hace artista cuando en una edad en la que debería estar pues, corriendo y haciendo otras cosas por la calle se ve en una cama durante un año mirando al techo? A mí eso me resulta curioso. ¿Qué pensáis? Bueno, ese dato, que es un dato curioso, lo recoge Ángeles Villalba, que fue la que hizo la catalogación en el año 90 de Fernando Zóbel y formó parte de la exposición que se hizo en el Museo Reina Sofía, la gran antológica de Zóbel. En mi opinión, porque claro, hay varios momentos que se repiten a lo largo de la historia de Zóbel donde se dice que él decide ser pintor. Y me da la sensación que ese dato del recuerdo del hospital, que es un dato biográfico evidente, la decisión de ser pintor forma parte de la memoria construida, porque son unas referencias que él hace en sus diarios desde adulto. Yo creo que en el caso de Zóbel, esa búsqueda del deseo de ser pintor es algo que permea a lo largo de toda su vida, si sea inconsciente, y él lo va esquivando por diferentes razones, principalmente por las familiares. Como apuntabas, aparte de la familia militar, que era la parte materna, él tiene una familia muy importante que era una familia industrial en Filipinas, de la cual luego procede el Museo Ayala. De hecho, él tiene despacho y realiza trabajos administrativos en la gestión de la empresa. Tiene un importante respaldo económico tras de sí, familiar y económico práctico industrial.
Él va huyendo de eso y su sensibilidad yo creo que es lo que le lleva a desarrollar esa faceta artística. Lo que pasa es que en mi sensación, cuanto más leo sobre Zóbel, me resulta más interesante, porque es una figura que tiene más matices, y cuanto más matices y más cosas sabes sobre él, más me resulta interesante. Porque no solamente era un artista, era un coleccionista. Y en esta idea del museo, él tiene una idea de museo de colección, no la idea de un museo creado como un artista a partir de su obra, sino que él genera esa idea y habla de ella en sus escritos, de conseguir, que es una idea que viene de Walter Benjamin, de conseguir, de tener la capacidad, la del coleccionista, de extraer una esencia a partir de las creaciones de otros, de los artistas, para construir algo único, que en este caso era el museo. Él dice que recomponiendo todo ese conjunto de obras, seleccionando, como tú decías, Jorge, evitando que no fuesen donaciones, sino que fuesen compras para tener el control, ser el dictador del museo que él decía, quiere construir una esencia. Y en esa construcción no es exactamente la construcción de un artista que está pintando un cuadro, sino que es algo más. Yo creo que Fernando Zóbel es una figura que es mucho más amplia. Es un intelectual, es un conocedor de la tradición literaria, es un filósofo. Él recoge proverbios a lo largo de su vida, está leyendo a Krauss, está leyendo pensadores internacionales, y hay que decir que escribe, es un hombre extremadamente, naturalmente bilingüe. O sea, es que la mayor parte de sus escritos están escritos en inglés, pero tiene un castellano perfecto. Su familia es española. Lo escuchamos cuando lo vemos en los vídeos, en las grabaciones que tenemos de él, sin un atisbo de poder sospechar que no pueda ser un nativo. O sea, su forma de hablar en español, en castellano, es impecable. De hecho, hay anécdotas que dicen cómo él quiere ser también impecable en inglés, y cuando se va a Cambridge imita el acento de los locales porque él quiere, o sea, tiene un conocimiento muy extenso de la vida. Me interesa, y creo que vamos a coincidir en eso, porque lo conocerás como lo publicó Alfonso de la Torre, esa idea de el monje encantado. Ese cuadro que pintó Claudio Bravo, que representa a Zóbel, hace un retrato de Zóbel figurativo, un pintor chileno que pasa por España, que después se va a Marruecos y hace un retrato que forma parte de la colección de la Fundación Juan March, donde pinta a Fernando Zóbel con una vela, vestido con un hábito de monje, y tiene que ver con esa idea de un Zóbel ensimismado en su propio proyecto. Él dedicaba su tiempo fundamentalmente a trabajar, a pintar, a mirar, a hacer esos estudios prolongados para decidir que la línea tenía que ser de este espesor y no otro, utilizando inyectables, jeringas inyectables para tener el control de la pintura, haciendo una técnica sofisticada para conseguir un resultado exacto de lo que él había planificado después de jornadas de escrupulosa selección delante de un cuadro. Una de sus grandes reflexiones es las meninas, los cuadernos de las meninas, como pasa horas deconstruyendo la composición de las meninas para conseguir simplificar el gran cuadro que todos conocemos de Velázquez en unos trazos, en unos dibujos, en unos colores que terminan siendo la abstracción. Creo que me he ido por las ramas, pero... Bueno, pero muy buenas aportaciones. No, yo, volviendo a la pregunta de Jorge, yo creo que sí que a mí también me ha llamado muchas veces la atención esa gente que a lo mejor con una enfermedad o algo conecta con su arte, y es que yo sí que veo que en ese momento que una persona joven se le para la vida y ya no hace la misma rutina o eso que a lo mejor sus próximos, sus coetáneos, es que en ese momento te enfrentas con lo trascendental. En el momento que has tenido una enfermedad, que de joven te hablan de muerte o te hablan de no volver a ser el mismo, en ese momento tu mente, si eres sensible, conecta con lo trascendental y conecta con esa parte de ti que a lo mejor la rutina muchas veces se esconde, y entonces hay una explosión ahí de cómo quieres, ¿no?, pasar un poco no sé, yo lo veo que es lógico que en ese momento la gente sensible tenga una visión de decir, aquí en la cama, qué quiero transmitir y por dónde voy a salir y cómo me voy a expresar. Qué oportunidad, además, para
Por eso es el momento que te da la oportunidad de decir, paramos, ¿no? Y pienso en lo que realmente, lo que me llena, ¿no? Pues eso. Y bueno, hemos cortado antes a Elisa, que quería decir también algo. Bueno, también me... Y ya cerramos ya, ¿no? Yo creo que... A lo que ha apuntado Manuel sobre la identidad del museo que hizo Zobel. El museo en sí mismo, si lo vaciamos, yo creo que tiene una identidad casi de obra, porque entre lo que comentabas de cómo está pintado la parte de abajo para unir la pared con el suelo, las paredes además están rayadas, yo no lo voy a saber explicar bien, pero están rayadas de una forma que es como se hacen los morteros, de una forma tradicional de Cuenca. O sea, ellos recuperaban de lo propio y lo típico de allí y lo llevaban a lo contemporáneo. Y no pretendían hacer el cubo blanco, no querían el MoMA, no, el cubo blanco no les interesaba nada. Si tenemos un palacio laberíntico y las tradiciones manchegas son así, vamos a aplicarlas y vamos a sacarle el partido. Y que las paredes del museo sean rayadas es un plus absoluto a la hora de exponer arte abstracto y bueno, y lo que expusiéramos, porque la luz se comporta de otra forma absolutamente distinta. Y eso es porque está construido a través de esa mirada de esos artistas. Sí, para terminar, voy a contar una anécdota que el director de la catedral contó este verano, que yo desconocía, y yo creo que es muy sencilla y con eso yo creo que entendemos todos perfectamente la manera de pensar de Zobel sobre el patrimonio y el valor del patrimonio. Parece ser que Gustavo Torner y Fernando Zobel se presentaron un día al obispo de Cuenca y le pidieron permiso para ellos dos entrar por las mañanas a la catedral e ir limpiando todas las capillas de la catedral, ellos dos, sin ánimo nada más que de darle esplendor y limpiarlo. Y el obispo, claro, se quedó sorprendido como diciendo, ¿dónde está el truco? O sea, que vengan dos personas aquí a decirme que quieren permiso para entrar con productos de limpieza, encerrarse cada día en una capilla de la catedral, porque la catedral de Cuenca ahora luce muy bonita, pero hace décadas era un sitio oscuro y que estaba bastante abandonado. Yo creo que con eso vemos un poco la idea del valor del patrimonio. Y en referencia, yo creo que nos ha faltado apuntar, yo lo he dejado a propósito para el final, la relación de Fernando Zobel con Alarcón. Eso agradezco a Santiago, que es el que me puso sobre la pista. Bueno, Fernando Zobel, sabéis que murió con 60 y pocos años, y él tuvo antes un problema de salud grave que fue como un ictus, le dejó paralizado sobre todo la parte, creo que la izquierda. El caso es que él a partir de ahí empezó a vivir con la sensación de que no le quedaba mucho tiempo y que quería aprovechar lo máximo posible. Empezó a aprender a tocar la flauta, también para ejercitar la mano, y fue en esa época cuando él, atraído por el americano de tu casa, ¿no? Loren Askew, vino a Alarcón, invitado por él. Este americano había sido diplomático en Manila, con lo cual conocía a la familia de Fernando Zobel y tenían vínculos, se veían en Madrid. Invitado por este americano, pasó unos días en Alarcón. Estamos hablando, si murió en el año 84, pues esto podía ser en torno al año 80 o así, 79, 80. Y aquí se relacionó con una serie de un círculo cultural que era de la zona donde estaba Don Luis. Don Luis también había como un grupo de curas muy culturetas, podríamos decir, donde estaba Rafael Alfaro, jesuita nacido en el Cañabate, un poeta muy, muy reconocido, donde estaba Silvino, el sacerdote de Almodóvar y del Peral, y Carlos de la Rica, que Carlos de la Rica os invito a ir a Carboneras de Guadalajara a ver la iglesia que pintó él con frescos por dentro y que es el fundador de la editorial de poesía más antigua de España, que es El Toro de Barro. Bueno, pues pasaron aquí unos días y lo que pasó en esa vivienda y esas tertulias es lo que nos quedaría investigar y sería bonito saber qué es de lo que se habló aquí. Pero bueno, Fernando Zobel era una persona que viajaba por los pueblos de la provincia de Cuenca, buscaban restos arqueológicos, cogían cosas que a lo mejor ahora pues no se podría hacer.
recordar que Manolo Millares, por ejemplo, viene de la tradición guanche. Realmente Manolo Millares, sus arpilleras son las momias guanches de la arqueología canaria. Es decir, que era gente que recorría toda España, y Alarcón, la relación, que es un poco la excusa que buscamos al inicio de esta idea para vincularlo al pueblo, pues fue pues que él también vino y disfrutó de este pueblo, y yo creo que estaba bien señalarlo para terminar. Bueno, yo creo que ha sido una charla bastante, charla, conferencia, exposición no gráfica, pero por lo menos hemos conocido mucho de la obra de Fernando Zóbel, y también de todo el proceso que hubo cuando iniciaron esta aventura. Ahora ya la mesa termina. Si hay alguien que quiere decir algo, preguntar algo. Bueno, preguntar no, pero aportar. Luego te quiero responder cuando acabes esto. Veía títulos de cuadros que yo intentaba buscarlos del más absoluto realismo. Sí. Yo veía, pues no sé qué voy a decir, nombres raros, ornitóptero. Bueno, allí como un avión. Sí. Un avión. Bueno, pues después, cuando estuvimos en Madrid, ellos hablaban, sobre todo, estuvimos comiendo, ellos hablaban sobre todo en inglés, y Loren le decía a Zóbel, habla castellano, que si no Santiago no te entiende. Yo era un jovenzuelo, no entendía ni de arte ni de nada. Y entonces dijo él, tenéis que venir un día a Cuenca, al museo. Me dice, ¿lo conoces? No conocía el museo ni había ido nunca. Y entonces uno de los días me dice, Loren, vamos a Cuenca, que vamos a ver a Fernando Zóbel. Yo ya entonces sabía quién era. Y me dijo, ¿qué te parece esto? Es muy bonito, me llamó mucho la atención la habitación oscura. Me llamó mucho la atención las figuras metálicas que se movían. Y yo dije, pues me gusta. Me dice, ¿por qué te gusta? Digo, no lo sé, pero me gusta. Entonces él me regaló una copia de un cuadro que a mí me parece histórico, y me dijo lo mismo, míralo, tú míralo. Era el Jardín Seco, una copia del Jardín Seco, que yo lo enmarqué, y desde entonces no he parado de mirarlo. Es decir, que lo sabe, está en mi habitación, desde entonces me ha acompañado. Muy bien. Ahí está puesto, casi lo último que veo cada día. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Sigo mirándolo y sigo mirándolo. Yo he tenido una relación con esta, es lo que estás hablando, en esta exposición precisamente, porque había unas acuarelas, unas líneas, ¿te acordarás de esto? Y me sorprendió muchísimo, porque me sorprendió y me captó. Dije, esto no es un artista que pinta, es otra cosa. Y entonces hay momentos donde había, dentro de la propuesta plástica, que era misteriosa, y había momentos que decía, en trozos ponía, esto es el color de la panza del burro, esto es el azul de las 4 de la tarde. Entonces te daban unas notas para que el espectador contribuyera a la obra y unía los ojos del espectador con la propuesta. Y era mágico, porque entonces el espectador era parte de la obra que se estaba creando en ese momento.
Y esa es una oportunidad que pocos artistas ofrecen al espectador. No los incluyen. Yo tengo una máxima con esto. El espectador tiene que ser parte de la obra y sentirse parte de la obra también. Si no, no hay comunicación. El espectador es un artista también. Debe de serlo. Ya lo sabes, porque tú lo has dicho también. Se nos ha olvidado hablar de los conservadores que nombró Fernando Zóbel dentro de su manera de dirigir. Los primeros conservadores del museo fueron José María Iturralde y Jordi Teixidor. Sí, y cuentan que les dijo Gustavo Torner: parte de las misiones que tenéis que hacer, una es asomaros de vez en cuando por la ventana y si en la hoz veis que hay un resto de basura o algo, bajar toda la ladera, quitarlo. Dice, porque una persona que esté aquí, la experiencia se puede fastidiar si se asoma y ve una bolsa o algo. Entonces tenían que estar pendientes. Y la segunda era, las moscas del museo en verano se cogen con la mano, porque si echamos spray eso molesta y puede dañar los cuadros. Con lo cual Iturralde y Teixidor tenían que ir. Oye, que los conozco bien, ¿sabes? Sí. Sí. Pues pregúntale a Iturralde. No moscas, como tú dices, cogen otras cosas. Vale. Cogen otras cosas que no son moscas. Sí, soy amigo de José María. Pero tenían 17 años ellos. Conozco esta, no son amigos. Era que, sobre todo cuando estuve en Cuenca, era la idea que él la repetía de la casualidad como forma de existir el museo y mucho más de que existiera en Cuenca. Eso lo repetían entre sus charlas. Digo que Loren y él se conocían desde Filipinas, pues porque él había estado ahí diplomático, la familia era una familia burguesa, muy adinerada, luego habían seguido su relación de amigos en Estados Unidos, se iban reencontrando y cuando estaban en algún sitio cercano, pues ellos lógicamente se encontraban y quedaban. Y él dijo, tienes que venir a Alarcón un día, porque claro, la mujer de Loren, que también era muy amiga de él, estaba ya en una situación de cierta enfermedad y tenía poca movilidad, ya de hecho no salía de casa. Y entonces esa fue también una razón por la que venía a Alarcón. Y Loren, pues aquello de decir, ¿por quién voy a encontrar que de alguna manera sirva para mantener una especie de charla, supongo que artística, porque yo ya no estaba aquí, yo no sé de qué hablar, pero imagino que sería de arte. Además, gente como Carlos de la Rica era un conversador magnífico, era una persona, o Silvino, don Luis ya lo habéis conocido, ya lo sabéis. Pero las reuniones con los curas, por decir esto, como con los culturetas que decía Jorge, también las mantuvieron con Peter White en su galería. O sea que eran un núcleo que cuando se reunían, la verdad que era muy divertido pasar un rato con ellos. Era increíble ahí. Pues imaginaos ahí en la casa de Peter, ahí tuvieron una tarde con José Hernández, el dibujante también, que fue el premio nacional, que puso en la galería. Y bueno, la verdad es que salieron bastante titubeantes. Yo no estaba ahí, pero lo vi cuando salieron, ¿qué tal? Y algunos iban un poco perjudicados, pero bueno, formaría parte de la... Forma parte de eso también. Bueno, pues nada, acabamos ya, ¿no? Si alguien más quiere preguntar. No, pues acabamos además con este recuerdo a Peter y a don Luis, que la verdad es que qué pena que don Luis no pueda contarnos tantas cosas que nos contaría, porque sería, bueno, nos dejó un legado importante y aún podrían. Pero bueno, vamos a acabar ya y vamos a ir a hacer la acción de Elisa, colaborar en la acción. ¿Vale? Y luego iremos a la galería, para quien no haya visto la exposición que pueda verla, en la que participa Vicente, participa Cristina Lavao, Silvia Mercé y Rosa Padilla, que Rosa Padilla, bueno, pues su inspiración es Zóbel y lo vais a ver cuando veáis los cuadros. En una entrevista hace tiempo contaba que ella se inspiró en Zóbel y sigue esa inspiración permanente. Permíteme decir algo. Esta exposición de un compromiso con Marisa que tenía yo que traer, pero no pude traerla porque no coincidió el momento y tal. Yo trabajo la sombra, es un pintor que pinta la sombra ya hace mucho tiempo, la estilografía y la sombra. Detrás de la sombra se puede hablar de todo. Y traje una obra muy intimista que hice en Los Ángeles, en un jardín de mi cuñada que tenía, y yo pintaba entonces
estelitas allí, y las sombras de las plantas las pintaba. Entonces es una abstracción muy pura y muy intuitiva, no tiene otra explicación que es lo que es. Y quería traer sobre pequeñita, y también sobre los pobres americanos que están muriéndose debajo de la calle, allí en Main Street, que los tenía allí. Todo esto es la sombra de todo lo que está pasando en este país, porque la sombra es una parte muy importante. Si no hay sombra, es mentira todo. Es el alma. Y hay que cuidar esto. No solamente es lo que queremos, sino lo que existe de verdad. Hay que hablar de esto. Jung lo dice ya en todo. Carl Jung habla mucho de esto, de lo que es la sombra. Y hay que ver que la sombra es la verdad. No hay otra verdad que la sombra. Desde siempre. Con esto esta es la aportación que yo hago en el arte. Pues muchas gracias y ya nos levantamos.